Buenas tardes, mi nombre es Karen Reyes y con mis compañeras Viviana Porras y Jenny Piñeros estamos reunidas con el profesor Álvaro Amaya, docente de la Universidad de AN y traductor freelance. Bueno, profesor, muchas gracias por su entrevista. Con mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. ¿Qué entiende por traducción? Bueno, la traducción es una labor que consiste en verter el significado, o bien sea de un texto o de un discurso oral, de una lengua a otra lengua. La traducción es tan antigua como el ser humano en la medida en que hablamos lenguas distintas y necesitamos comunicarnos. Por lo tanto, la traducción ha sido durante la historia un puente de comunicación entre dos culturas o entre dos individuos que hablan idiomas distintos. Básicamente esa es como la definición de lo que sería traducción. ¿Cuáles son las estrategias de traducción existentes? Existen muchas estrategias, básicamente se habla según la literatura en traductología de técnicas y de procedimientos de traducción. Entonces hablamos por ejemplo de los préstamos lingüísticos, hablamos de los calcos, hablamos de la traducción literal, de la traducción semántica o de la traducción comunicativa. Todo eso depende del énfasis que se ponga en la lengua de partida, es decir, en la lengua que queremos traducir y en la lengua de llegada que es a la que traducimos. De acuerdo a ese manejo, pues se escogen técnicas y procedimientos diferentes para cada situación. Y de esas estrategias en su área, ¿cuál es la que más utiliza? Es difícil catalogarlo. Yo trabajo mucho con la traducción legal y en la traducción legal, contrario a lo que sucede en muchas otras, hay un alto nivel de literalidad. Obviamente si pensamos en traducir un contrato, pensaríamos que no podemos hacer demasiada adaptación o modulación de un texto. Por lo tanto, en ese tipo de textos se hace traducción literal. En otros tipos de textos o en otros tipos de traducciones, como la traducción literaria, por ejemplo, se recurre más a técnicas o a procedimientos como la equivalencia, la adaptación y similares. Buenos días, nos encontramos con la profesora Viviana Clavijo, que es profesora de la Universidad de AN. Buenos días. ¿Cuáles son los software que existen para realizar una traducción y cuáles son como los mejores? Listo, entonces en ese caso hay dos tipos de software que sirven para el proceso traductor. Uno sería el traductor automático. Un traductor automático, el ejemplo más claro del traductor automático es un Google Translate. Un documento que no tiene en cuenta un software, que te hace un trasvase de términos que se basa en lo lingüístico, más no en lo contextual, y en ocasiones te puede alejar del texto. ¿Eso para qué sirve? A un traductor le puede servir para el proceso de pretraducción. Si tú pasas un texto por el Google Translate y después tienes la capacidad de hacerle la revisión, el análisis al texto, en esa revisión, en ese análisis, en esa corrección que tú haces que la precisión y la naturalidad lleguen a una versión final, te podría servir como proceso de pretraducción. No es lo ideal, podría ser un recurso, más no es lo ideal. Otro tipo de software son las memorias de traducción. Entonces, en las memorias de traducción es como se llama memoria porque es tu memoria alternativa que se dedica a cosas prácticas, manuales, repetitivas, mientras que tú te dedicas a la tarea cognitiva de traducir. Entonces, por ejemplo, entre los software de traducción que tenemos instalados acá en la universidad está Trados y está Déjà-vu como memorias de traducción. Esas memorias te permiten que tú te dediques a hacer la traducción. La memoria te va armando un glosario, te va armando una base de datos terminológica o te guarda la forma del original, cosas a las que tú no tienes que dedicar, te dedicas sencillamente a hacer la traducción. ¿Cuáles son los problemas de traducción que más se frecuentan? Bueno, problemas de traducción, ¿te refieres si tenemos un texto de origen y tenemos la traducción de ese texto, qué problemas se pueden detectar en esa traducción? Listo. Entonces, hay varios tipos de errores. Hay errores de precisión y hay errores de naturalidad. Los errores de precisión son los que cambian el sentido del original y los errores de naturalidad son los que cambian la forma de la lengua de llegada. La naturalidad es en la lengua de llegada y la precisión es al transmitir el mensaje desde la lengua de partida. En los errores de precisión puede haber errores de registro, puede haber errores de uso de término incorrecto,
puede haber errores sintácticos, puede haber errores en términos generales que se llaman mistranslation, o sea, errores en sí de la traducción. Se hace una mala traducción que puede ser por falta de comprensión del original o puede ser por mala reexpresión en la traducción. Y los errores de naturalidad, que son prácticamente los errores de forma. Me faltó una tilde, me faltó una coma, deletreé mal la palabra, le puedo subir el registro. Los errores de naturalidad es cuando se entiende lo que está traducido, pero hay una mejor forma de decirlo. Más un poco de Colombia, ¿cómo está la situación de los traductores acá en Colombia? Bien, interesante. Yo empecé a traducir aproximadamente hace 10 años. La situación ha cambiado mucho de un tiempo para acá. Antes el traductor era una persona solitaria. Había pocos traductores y cada uno trabajaba por su cuenta. Hoy en día se habla de un nuevo modelo dentro del mundo de la traducción, que es un modelo basado en el concepto de agencias de traducción. Los traductores se asocian con otros traductores para desarrollar proyectos grandes de traducción, es decir, ya no trabajan solos. Segundo, ya la gente está empezando a valorar y a entender qué es lo que hace un traductor. Antes simplemente se limitaban a entregarle a una persona que sabía limitadamente un idioma un texto para traducir y no importaba realmente si ese supuesto traductor llevaba a cabo el proceso con unos estándares de calidad. Hace poco se publicó una norma ICONTEC, que precisamente lo que hace es regular la prestación de los servicios de traducción y tiene unos estándares muy claros de cómo se debe gestionar un proyecto de traducción, con qué parámetros se debe entregar el proyecto, desarrollarlo y todo eso basado en unos conceptos de calidad que considero son muy importantes a la hora de hacer nuestra labor. Por lo tanto, pienso que en Colombia estamos empezando a despertar hacia lo que es una necesidad de unos profesionales en traducción. Nos falta mucho, nos falta, por ejemplo, mejorar la parte académica. Quiero decir que no hay suficientes facultades en el país que ofrezcan estudios en traducción. Eso tiene que cambiar. En Latinoamérica, por ejemplo, los grandes potencias en traducción podría mencionarse México y Argentina. Colombia, por su tradición de buen manejo del español, debería ofrecer mucho más la alternativa para profesionales que se quieren especializar en la traducción. Y pensaría yo que esa es principalmente la labor que nos falta. Empezar a incentivar la formación de traductores desde la academia. Bueno, muchas gracias por su tiempo, profesor Álvaro Amaya. Muchas gracias a ustedes. por acompañarnos. Que tengan un feliz día. En Colombia, ¿cómo está la situación de los traductores? Bueno, en Colombia primero la traducción es una actividad económica, no es una profesión. Al no ser profesión, entonces no tiene mucha regulación. De hecho, las leyes en traducción se limitan a lo que es ser traductor oficial. Ser traductor oficial no es lo mismo que ser traductor profesional, sino es ser traductor para documentos oficiales, que es un área de la traducción a la que uno se puede dedicar. Entonces, al no tener reglamentación, al no ser una profesión, la verdad el sector está desorganizado. Podemos decir que es un sector informal. Y eso se evidencia, por ejemplo, en que los traductores deben tener unas competencias y no todo el que se llama traductor las tiene. Un concepto inicial general es que quien sabe dos lenguas igual traduce. Cuando quienes hemos estudiado traducción sabemos que eso no es cierto, que se necesita muchísimo más de otro tipo de competencias, además del conocimiento de dos lenguas para traducir. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.